Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de formación litúrgica que por la gracia de Dios llega a ustedes cada semana trayéndole material siempre nuevo, este canal Misterio de Fe, al que les invitamos a suscribirse y a activar la campana de notificaciones. También queremos invitarles a conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la formación espiritual, nuestro canal Santo Debo Ser, y en el ámbito de la formación doctrinal, Creo Señor, Yo Creo. Pueden seguirnos a través de nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, donde también vamos compartiendo diversos materiales que les pueden ser de utilidad. Escucharnos en Spotify para estar pendiente también de estos videos que vamos transformando en audio para su comodidad, para que ustedes puedan escucharnos tranquilamente. También pueden formar parte de nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp. Los enlaces los tienen en la descripción, así como está siempre latente la invitación a contribuir económicamente con esta comunidad si ustedes lo tienen a bien, ¿verdad? No es obligatorio, pero quien desee apoyarnos, se lo agradeceríamos mucho. Pues muy bien, sin más que decir, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias porque nos permite, Señor, amarte, conocerte y servirte. Ponemos en tus manos nuestra miseria, nuestra debilidad, manifestamos nuestra necesidad de ti. Ilumínanos, guíanos, perdónanos, sálvanos, Señor, que con las luces de tu Santo Espíritu podamos comprender lo que aquí se nos expone como conocimiento y que hagamos buen uso de él para servir a los hermanos, a la comunidad, a la propia familia y para nuestra instrucción personal. Que todo cuanto hagamos te tenga a ti como a su fuente y tienda a ti como a su fin, y que por intercesión de Santa María Virgen, San José, los santos y los ángeles, alcancemos de ti la gracia de la perseverancia final. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos venido desarrollando en esta sección de nuestro canal los temas sobre las sagradas vestiduras, el ajuar sacerdotal, el origen de estas vestimentas y cómo se utilizan, así como también hablamos de su simbología, el significado que tiene, para ir conociendo mejor los ornamentos que se utilizan dentro de nuestra iglesia, el porqué de ellos. Recuerden que el uso de estos ornamentos tiene por fin también dignificar el culto divino, mostrar que es un acto reverente hacia Dios y del cual participamos por gracia, pero que al final es una obra divina, es una obra divina, es obra de Dios, Opus Dei, es la liturgia. Entonces, no olvidemos esto, ¿ya? La razón de ser de los ornamentos es precisamente esta que hemos mencionado. Así que
El hecho de que hoy los sacerdotes se vistan de una manera particular para la celebración de la misa, tiene ahí su razón de ser. No es por un lujo, no es por ostentación, no es por riquezas, no es por cualquier otro tipo de pensamiento banal que pueda cruzarse por la mente de una persona no instruida en las cuestiones de la fe. Para ello estamos acá aprendiendo y conociendo en base a textos que nosotros podemos utilizar con toda tranquilidad, en base a esos textos, para que podamos tener una palabra clara sobre el tema y podamos responder las dudas de nuestros hermanos que nos cuestionen sobre estas situaciones, estos ornamentos, estas cosas que hacemos como creyentes católicos dentro de nuestra iglesia. Recuerden lo que dice San Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 15. Sepan dar siempre razones de vuestra esperanza a quienes les inquieran al respecto, les pregunten sobre ello. Entonces hay que dar razón por qué hacemos lo que hacemos. Y para ello, pues hay que formarse, hay que conocer. Quien no se forma, quien no se instruye, nunca va a conocer nada. Y se va a quedar siempre a expectativa de lo que cualquier otra persona pueda decirle. Sin embargo, pues aquí en el canal tratamos de brindarle a ustedes informaciones con distinta bibliografía para que puedan formarse un criterio y puedan tener de dónde agarrarse para responder a quienes les cuestionen sobre algo. Por ello siempre vamos a dejar en la descripción de los videos lo que son las fuentes para que ustedes tengan el material a mano, para que puedan recurrir a él. Recuerden que aquí a mí no me interesa adquirir fama, no me interesa tampoco que digan que yo soy el que sé o el que expongo los temas, no. A mí lo único que me interesa es que ustedes se formen. Y soy únicamente como un parlante de estas voces de escritores autorizados que han puesto este conocimiento por escrito para que nosotros podamos acceder a él. Simple y sencillamente lo que hacemos es dar lectura a estos escritos y comentarlos para instrucción nuestra, para que esto lo tengan ahí presente. Vamos pues a continuar hablando de los ornamentos. Ya mencionamos el ornamento más básico, el amito, y el alba que se coloca encima del amito, así como el cíngulo con el cual ésta se sujeta a la cintura. Hoy vamos a hablar de otro ornamento, la estola. La estola, este ornamento tan importante que distingue a los ministros ordenados, el uso de la estola. Para ello, como siempre hacemos, vamos a recurrir primero a los artículos que nos presenta la Enciclopedia Católica para ir viendo un poco de la historia de esta prenda, cómo surgió, dónde, por qué, qué significa, etcétera, hasta llegar pues a la actualidad, cómo se usa en la actualidad. Esto siempre lo hacemos finalizando para que vayamos viendo el devenir histórico de las prendas y la evolución que han tenido las mismas. Pues para terminar con lo que dice la Instrucción General del Misal Romano hasta el día de hoy sobre la prenda en particular de la que estemos hablando. Estola. ¿Qué es la estola? Es una vestidura que el sacerdote lleva rodeada al cuello a modo de collar, con la que forma una cruz en el pecho. Sobre todo, esta era la forma de utilizarse hasta antes del Concilio Vaticano II. Desde que empezó a surgir la estola y desde que la Iglesia empezó a disciplinar su uso, durante siglos y siglos y siglos, la estola se llevó así por los sacerdotes, cruzada sobre el pecho, por lo menos en el rito latino. Ya después del Concilio Vaticano II, veremos que habrá un cambio en esto y que es el cambio que perdura hasta nuestros días, ¿verdad? Reciente, apenas 60 años comparado con el abismo de estos siglos y siglos en que la estola se utilizó de este modo y que tenía su significado también respecto al sacerdote y a la pasión del Señor. Pero vamos a ir viendo pues lo que sucedió y por qué el cambio. A la estola se le llamó en un principio horario, que deriva del verbo oro, que significa orar, que a su vez viene de la palabra os, boca, es decir, aquella acción que se realiza con la boca. Entonces se llamaba en primer lugar así, horario, porque se utilizaba para orar, cuando el sacerdote oraba o iba a realizar una acción que implicaba la oración, la liturgia, en pocas palabras. Antiguamente la estola era una vestidura de color blanco, que llegaba hasta los pies, que usaban los patriarcas antes de la ley de Moisés. Los patriarcas en la ley natural
usaban esta estola para recibir la bendición de sus papás, de sus padres. También usaban una prenda similar los pontífices, es decir, los sacerdotes de la antigua alianza, cuando ofrecían sacrificios a Dios. Y después que se usó el alba, la estola se fue modificando, cambió de forma, hasta convertirse en un collar pendiente del cuello y hombros, como dice Durando. Durando, recuerden, este escritor del que ya hemos hecho mención, que fue un canonista, un escritor litúrgico francés, que vivió allá por el siglo XIII. Entonces, vamos viendo que esta prenda tenía más la forma como de una túnica, como una túnica blanca que caía hasta los pies, que poco a poco fue dando lugar al alba como tal, y esta se fue transformando precisamente en esta pieza de tela que igual caía desde los hombros hasta los pies, pero ya tenía más una forma delgada, más como una añadidura a la prenda del alba, que propiamente dicho una túnica. Entonces, ahí fue la primera transformación que podemos ir viendo cómo se fue transformando en los primeros siglos. Se dice estola, que viene del latín stola, y a su vez del griego stolé, que quiere decir vestido, vestido. Esto en referencia a su origen primitivo, a su hechura primitiva que ya hemos mencionado, y simbolizaba la mortificación de la carne, precisamente porque era una prenda que cubría el cuerpo, lo que expresa poniéndosela el sacerdote cruzada sobre el pecho, en forma de cruz, implica la mortificación de sí mismo, porque el sacerdote debe llevar consigo la cruz de la penitencia, y rendir principalmente la cabeza a la ley de Dios. Es decir, debe tener esta humildad el sacerdote, esta humildad y esta actitud penitencial de mortificación de la propia carne, que es mortificación de moris, muerte, el morir a sí mismo, como dijo Jesús: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces, esto es lo que simboliza para el sacerdote su morir en la cruz con Cristo, mortificándose, muriendo a sí mismo para dar vida a la comunidad, vida a los hermanos, morir por los demás junto con Cristo sacerdote. También simboliza la obediencia del Hijo de Dios, que llevó este madero, hasta el Calvario, donde murió para redimir al género humano. A la estola se le llamó horario porque esta vestidura, horario sin H, horario, como ya hemos indicado de dónde proviene, porque esta vestidura, como dice Rábano, este escritor y filósofo, teólogo alemán del siglo IX, solo es concedida a los que oran y predican la ley de Cristo. Por eso se le llamaba horario, una prenda para orar, o la prenda de los que oran, porque con ella se incita al ministerio de la predicación y al pueblo se mueve a la meditación de la ley. Entonces, es un distintivo de aquellos que oran por el pueblo, de los que oran con la palabra de Dios, de los que exhortan desde la palabra de Dios y que mueven los corazones de los fieles a practicar la ley de Dios. Los sacerdotes pueden incluso lícitamente bautizar, ungir y hacer otras cosas en la iglesia sino de más ornamento, pero nunca sin la estola. No pueden sino en caso de grandísima necesidad, decía Durando, otro escritor que ya hemos mencionado también. Entonces, esto hay que fijarse, se tuvo siempre mucho cuidado en la antigüedad de evidenciar al sacerdote por medio del uso de la estola, y significaba precisamente el poder sacerdotal del ministro. Por eso era ilícito a un sacerdote el realizar cualquier acción sagrada sin al menos usar una estola. No mal recuerdo, en uno de los escritos de la iglesia primitiva, no recuerdo en cuál ahorita, ¿verdad? Tengo tanta información en la cabeza, pero se decía incluso que en caso de necesidad, si el sacerdote no tuviera una estola a mano, cogiera un trozo de tela, orara, ¿verdad?, por él, bendijera este trozo de tela y se lo colocara para realizar el resto de las acciones sagradas. Pues esto también nos evidencia que el poder realmente no reside en la prenda, recordemos esto, sino en el sacerdote.
pero como parte de su dignidad y manifestación de este poder sacerdotal, debe usar esta prenda, está llamado a usar esta prenda. Y como aquí dice este escritor, ¿verdad? Durando, debe evitar el sacerdote realizar cualquier acción sagrada sin el uso al menos de la estola. Hoy que se ha relajado bastante el uso de los ornamentos y que los sacerdotes casi no se ponen ya los ornamentos para algunos sacramentos, pues qué interesante sería rescatar al menos esto, que por lo menos la estola se pongan al momento de confesar, por ejemplo. Muchos sacerdotes dicen, voy a confesar en la parroquia y simple y sencillamente, así como andan vestidos, agarran una silla, porque ya ni confesionario hay, en las parroquias, agarran una silla o se sientan en la banca y empiezan a confesar a la gente y ni siquiera aportan este signo propio de su dignidad sacerdotal, lamentablemente. El sacerdote se pone la estola en el pecho en forma de cruz porque simboliza también, según Buenaventura, la pasión y muerte de Cristo, la que ha de llevar el sacerdote en su corazón. Recuerden que hemos dicho que las prendas han tenido diversos significados, diversos simbolismos, dependiendo del autor que escriba respecto a la prenda, dependiendo de la época. Entonces vamos a ir viendo distintos significados y siempre estos están relacionados de una u otra manera. Ya vemos que simboliza la cruz, que está en relación con la pasión de nuestro Señor en este sentido, que implica la muerte del sacerdote a sí mismo, la mortificación. Aquí San Buenaventura recuerda también esto de la pasión que el sacerdote debe llevar en su corazón, por eso es que se cruza en el pecho, explica él. También significa el yugo de la ley de Dios, que es suave y llevadero, como dice el Evangelio de Santo Tomás, ¿verdad? Porque está sobre los hombros este trozo de tela. Entonces representa ese yugo de Cristo, que es suave, que es ligero, es llevadero. Están viendo que se le va dando distintos significados. Mi yugo es suave en dulzura, inmenso en la delectación, ¿verdad? Expresarán algunos santos sobre las palabras de Cristo. Lo mismo dice el obispo al sacerdote cuando le ordena, porque es del todo suave como con amor se lleve esta prenda. El obispo le decía esto al sacerdote en las ordenaciones, en el antiguo rito, que es llevar esta prenda, ¿verdad? Con amor, porque es el yugo suave de Cristo nuestro Señor. También simboliza la última atadura con que ataron los judíos a Jesús para crucificarle, como relata el Evangelio de San Juan, los distintos momentos de la pasión, ¿verdad? Entonces a Jesús lo llevaron a la crucifixión y pues era llevado atado, y esta atadura está simbolizada en la estola, según algunos escritores, ¿verdad? La estola simboliza precisamente estas ataduras. La estola es larga y llega hasta la rodilla, porque para algunos significa la fortaleza que el sacerdote debe tener en lo próspero y en lo adverso, ¿verdad? Cae a ambos lados, en lo próspero y en lo adverso. Entonces caen ambas rodillas, significa que el sacerdote debe mostrarse fuerte. Caminamos con nuestras piernas, las rodillas van haciendo la flexión de la pierna. Si las rodillas no falsean, nos caemos. Entonces simboliza para algunos la fortaleza. Esto lo dice también Durando, este escritor que ya hemos mencionado. Cuelga la estola entre ambos lados y llega hasta las rodillas, que es con lo que se hace genuflexión y reverencia, para que el sacerdote entienda que ha de ser manso y humilde de corazón, imitando a Cristo que nos enseñó que Él es manso y humilde y debemos imitarlo, ¿no? Esto aparece en el Evangelio de Mateo, Jesús diciendo estas palabras. San Pablo nos recuerda esta humildad de los ministros del Señor cuando dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿En qué? En la humildad y en la mansedumbre. Entonces, los demás sacerdotes, como ministros de Cristo, al igual que el apóstol Pablo, deben tener esto presente, la humildad y la mansedumbre, sobre todo del corazón. Y Jesús nos mostró esta humildad de muchas maneras. Por ejemplo, cuando lavó los pies a los discípulos, y entre ellos al propio hombre que lo traicionaría, Judas, y aún sabiéndolo Jesús, con humildad
lavó los pies de el apóstol traidor. El sacerdote se ciñe con el cíngulo, el lado derecho e izquierdo, para que se entienda que ha de estar fuerte, listo y valiente para luchar y resistir los ardores e impulsos de la carne. Dice nuevamente Durando. Entonces, es decir, recuerden el cíngulo, el significado que tiene, la castidad, la mortificación de las bajas pasiones, y la estola, que implica y significa también la mortificación de toda la carne, pues está ajustada a la cintura por medio del cíngulo, mostrando pues siempre este sentido de la mortificación, dominio de la carne, sometimiento de las pasiones, control de la voluntad, y que a la vez muestra al sacerdote ante las tentaciones como listo, como valiente, que está ahí para luchar y defender pues su castidad. Por este motivo, también la estola significa el estado de la inocencia en que Dios creó a Adán, el estado de inocencia, el Adán puro, nuestro padre, ¿verdad? Nuestro padre, el progenitor de la raza humana. Inocencia que Adán perdió con la desobediencia a causa del primer pecado, el pecado original, el pecado original. Esto se da a entender con las palabras que dice el obispo cuando ordena al sacerdote al ponerle la estola al momento de la vestición. Vístate el Señor con la estola de la inocencia, pronunciaba el obispo. Palabra ante las que el sacerdote respondía, rede mihi domine. Devuélvemela, Señor, devuélveme esta inocencia, dámela, Señor. Dándole a entender que para ser restituido al estado de la inocencia que perdió Adán, ha de ser por la obediencia a los preceptos divinos, según lo que expresa el mismo autor Durando. Entonces, aquí vemos que Adán por desobediencia pierde la inocencia primitiva y cae en la concupiscencia de la carne. Pues el sacerdote, en la estola, que tiene la significación también de la mortificación del cuerpo entero, encuentra un simbolismo de esta gracia que Dios le da al ser ordenado, de poder mortificar con Cristo su carne para poder ofrecerse puro ante el Señor como su ministro de un sacrificio puro. Entonces la estola va a simbolizar también esta inocencia de Adán, que fue perdida por el pecado original y que ahora el sacerdote la obtiene por Cristo, que por gracia devuelve esta inocencia al ser humano, devuelve esa inocencia primigenia y que el sacerdote con gusto acepta. Rede mihi domine, devuélvemela, Señor. ¿Y cómo lo va a alcanzar? ¿Cómo va a vivir esa inocencia primera el sacerdote? Cumpliendo los preceptos de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Ahora se nos dice, el diácono lleva la estola sobre un hombro y el sacerdote sobre los dos, porque así lo mandaron los concilios bracarense, que fue un concilio, el primer concilio de Braga, que se celebró el día 1 de mayo del año 561, ahí en el siglo VI, según otros estudiosos en el año 563, pero igual siglo VI. Y también el concilio toledano IV de Toledo, ¿verdad? En el siglo VII. Así lo mandaron, que el sacerdote la lleva sobre sus dos hombros y el diácono sobre uno. ¿Cuál fue la razón? Porque el sacerdote es el que oficia, el que está oficiando, mientras que el diácono ministra. Entonces va haciendo como una manera también de diferenciar al que ejerce la función sacerdotal y al que ejerce la función diaconal, ya distinguiendo los grados del orden en la iglesia. Por esta causa, ¿verdad? Como el diácono ministra, le queda libre el hombro derecho para que con más presteza acuda al servicio del sacerdote. Es un simbolismo, ¿verdad? Esto lo dice Fortunato, que fue un poeta cristiano del siglo VI. Entonces, ahí estamos viendo, pues, cómo van dándose las cosas en la iglesia. Vemos que se transformó la prenda de ser una túnica completa que dio lugar luego al alba. La estola pasa a ser como una especie de collar, una prenda de tela más delgada que cuelga desde los hombros hasta por debajo de las rodillas, que va teniendo esta simbolización este simbolismo de la mortificación y que la iglesia poquito a poco con su autoridad
va ordenando, va disciplinando, va indicando los modos en que esta prenda va a ser utilizada. Entonces, ya a partir del siglo VI, vamos viendo que hay una ordenanza clara de la iglesia de cómo deben usarla los sacerdotes y cómo deben usarla los diáconos. En el diácono se simboliza la vida activa, porque se ocupa en el servicio y el amor al prójimo, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles instituyeron esta orden, este grado del orden, para atender a los huérfanos y a las viudas, y los apóstoles poderse dedicar a la predicación de la palabra. Entonces, esto implica el amor al prójimo. Entonces, en el diácono está simbolizada la vida activa. Entonces, tiene como una mano más libre, más suelta, ¿verdad? La mano está más suelta porque lleva la estola solo en un lado, ¿verdad? En un brazo. Mientras que el sacerdote la lleva en ambos, ¿verdad? Está como ¿ocupado en qué? En la vida de oración, y va a simbolizar precisamente la vida contemplativa. El libro de los Números describe al sacerdote como el que debe dedicarse a las cosas de Dios, estar consagrado a Dios, permanecer en Dios y para Dios. Entonces, precisamente, entonces el sacerdote estaría representando como la parte contemplativa, el diácono la parte activa, el sacerdote la parte contemplativa, dedicada a la oración. Entonces, hasta esta simbología se ha encontrado en el uso distinto de la estola por parte de los ministros ordenados en sus diferentes grados. Muy bien, hay otro artículo interesante, además de la Enciclopedia Católica, que me gustaría traer a colación siempre sobre la estola para que podamos comprenderlo mejor. La estola, este artículo lo vamos a tomar de CatholicNet, otra página católica muy buena que también hemos consultado en algún otro momento, ya sea en este canal o en otro, ¿no? Hemos traído a colación algún artículo de esta página. Entonces aquí traemos nuevamente otro cuya fuente es tomada de Talleres Eclesiásticos Belén, ¿verdad? Y aquí nos presenta que la estola va a significar las sogas con que nuestro Señor fue arrastrado al Calvario, en sintonía con lo que ya mencionábamos. Hemos dicho que al comienzo se le llamaba horarium, horario, pero también se le llamó en su momento mapa o sudarium, mapa como servilleta y sudarium, pues un sudario, una tela para envolver. Pero ya en Galia, en la Galia, Francia, hacia finales del siglo VI, se la comenzó a llamar estola, término que en la época clásica designaba un manto amplio que usaban las matronas, un manto amplio. Entonces, ya a partir del siglo VI vamos viendo que hay dos términos para referirse a este tipo de prenda. Horarium, en referencia a la oración, y estola, esta túnica que ya hemos mencionado. A partir del siglo XII, del año 1100 y piquito, ya no se utilizó más el término horarium para referirse a esta prenda, sino únicamente el término estola. Estola. Entonces, desde el siglo XII ya podemos ir poniendo otras fechitas. Ya hemos mencionado distintos siglos, siglo VI, siglo VII, siglo XII. Ya se le llama únicamente estola a esta prenda. Es símbolo de los poderes sagrados que recibe el sacerdote. Entonces, símbolo del poder sacerdotal, de su autoridad, de la autoridad del sacerdote. Como pastor que lleva a sus ovejas sobre sus hombros. Miren, otro simbolismo que se le da, ahora un poco más romántico respecto a la grey, ya no para con él mismo y las virtudes que deben brillar en el sacerdote, sino ahora respecto a su responsabilidad para con los fieles. Y es mostrado aquí como pastor que carga a las ovejas sobre sus hombros. También como maestro que enseña a los discípulos, como guía que conduce a la alma hacia la vida eterna. Entonces se le da este simbolismo. Era el pastor de las ovejas, que como pastor es también maestro que las enseña, y como pastor es el que va guiando al rebaño hacia la vida eterna. Símbolo del pastor.
De hecho, muchas imágenes del buen pastor que datan de muchísimos siglos atrás en la historia de la iglesia y que hay imágenes de en las catacumbas de los primeros cristianos, va a aparecer siempre la imagen del buen pastor con la oveja en sus hombros y Jesús cargando hacia la oveja, sus manos cruzadas, sosteniendo las patas del animal. Entonces queda esta forma de cruz sobre el pecho de Jesús. Se puede ver, por ejemplo, en la cruz pectoral que utiliza el Papa Francisco, que sigue siendo su misma cruz de cuando era arzobispo de Buenos Aires, una cruz de oro plateado, ¿verdad? Y que ahí tiene la imagen del buen pastor, ¿verdad? Que los ignorantes que no han estudiado historia de la iglesia, arte de la iglesia, arte paleocristiano de la iglesia primitiva, dicen más bien que la imagen que se ve allí en la cruz que lleva el Papa no es una imagen cristiana, sino es la imagen pagana de una deidad egipcia que se colocaba un bastón en la mano derecha y otro bastón en la mano izquierda y que no sé qué, que no sé, tanto invento, ¿verdad? Que proviene de desconocer el arte cristiana. El arte cristiana. Que haya en Egipto una imagen que tenga los brazos cruzados así con un bastón y otro palo aquí en la mano, es una cosa que se puede dar perfectamente. Pero eso no quiere decir que tengan el mismo significado y sea la misma simbología. Y ni siquiera estamos hablando de que se hace referencia a esa divinidad de Egipto en algún momento. Se hace referencia al buen pastor y la parábola del buen pastor. Aquella que contó Jesús que cuando se pierde una oveja, va y deja a las 99 el pastor y se va detrás de la descarriada y cuando la encuentra se la echa en hombro, la carga, la vuelve al redil. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Evangelio de Juan, capítulo 10. Entonces, todo esto aquí puede estar simbolizado en la estola, que como hemos dicho, ese signo de los brazos cruzados de Cristo cargando a la oveja, pues queda perfectamente simbolizada en el símbolo de la estola que se utiliza de forma cruzada sobre el pecho, sobre todo en el rito tradicional. También continúa aquí el artículo. Hay varias cositas más que dice el artículo, pero es parecido o casi lo mismo que dice la liturgia papal, entonces la enciclopedia católica. Entonces omito decirlo y continúo con otros puntos que me parecen de interés. Este estol es la banda longitudinal que va a tener el mismo color que la casulla. Esta es regla, ¿verdad? El mismo color que la casulla. Si la casulla es verde, la estola debe ser verde. Si es morada, debe ser morada la estola. Pero a veces hay sacerdotes, no sé por qué, no tienen este cuidado. Y de repente se ponen una estola verde con una casulla blanca. Una estola morada con una casulla verde. Entonces, hay que tener cuidado en esto. Si ciertamente la prenda que deben vestir, y bendito Dios que por lo menos este sacerdote se preocupa por usar la estola debajo de la casulla, como debe ser, porque ya hemos comentado que hay sacerdotes incluso que omiten usar la estola debajo de la casulla porque no se ve, y es lo que dicen ellos, no se ve. Entonces, sí hay que tener cuidado si se busca usar siempre la estola con la casulla, como debe ser, y mandata a la iglesia, que tengan la armonía en los colores. Si no hay una estola verde y toca usar casulla verde, recuerde que el color blanco, vamos a hablar más adelante de los colores, sustituye a los demás colores, entonces en armonía póngase mejor una casulla blanca con la estola blanca, simple y sencillamente. Faltando el color del otro ornamento, mejor sustituirlos todos por blanco, irse mejor todo de blanco, ¿verdad? Porque es el color que sustituye a los demás colores en la liturgia. Como decoración, lo único que se exige, es decir, este es el detalle mínimo que debe tener cualquier estola, ya después se le puede decorar con otros tipos de simbolismos litúrgicos, pero lo mínimo que se exige que debe tener la estola es una crucecita bordada en el medio y que al colocársela queda a la altura del cuello, en la parte del cuello, simbolizando pues precisamente que se carga con la cruz de Cristo, el yugo de Cristo. Y es la parte que el sacerdote besa de la estola antes de colocarse el ornamento, un ornamento bendecido, sagrado, y que se ora antes de colocárselo. Entonces, como signo de reverencia, el sacerdote lo besa igualmente en la cruz. Como dijimos también
del amito que lleva bordada esta cruz y que el sacerdote también puede besarlo. Es muy discutido el origen exacto de la estola. Ya hemos mencionado de los nombres, de los posibles orígenes de las prendas, y van a haber opiniones diversas respecto a esto. Por ejemplo, para Romuald de Fleury, para Monseñor Batifol y Don Leclerc, etcétera, etcétera, varios autores que hablan sobre la liturgia, fue una especie de bufanda llamada horarium. Esta banda o lienzo se llevaba alrededor del cuello y servía también para secar la boca. De ahí que también provenga su nombre del término os, boca, y hace referencia no solo a la acción que se hace con la boca para dirigirse a la divinidad, el orar, sino también a este gesto. Podía servir como una bufanda para limpiar la boca, secar el sudor y las lágrimas. Para otros autores, por ejemplo, la estola de los diáconos va a tener otro origen distinto al origen de la estola sacerdotal. Y se trataría más como de una servilleta, que se llamaba mapa, también mantile o linteum, de lino, que los diáconos debían utilizar cuando hacían el servicio de la mesa eucarística y agápica. Recuerden, dos mesas, la del ágape, la del compartir el alimento común, y la eucarística, la mesa donde está el santo sacrificio del altar. Entonces el diácono servía y con la servilleta pues andaba realizando esta función pues, para limpiar cualquier cosa ahí que se derramara, se cayera o lo que fuese necesario, pero indicaba también su servicio. Ya vamos a ver cómo este tipo de prendas también va a influir en el origen de otra prenda, el manípulo, que vamos a hablar de él a continuación de la estola. Al igual que hoy en día, en la antigüedad, al servir las mesas, los mozos llevaban una servilleta que se llama mápula o mapa colgada del brazo o del hombro izquierdo. Y otro tanto hacían los ministros del servicio pagano. También los sacerdotes paganos también utilizaban este tipo de prenda. De ahí, pues los cristianos que venían de distintos lugares y que conocían muy bien el ámbito pagano y el uso de esta prenda, pues fueron poquito a poco asumiéndolas y utilizándolas también dentro de la liturgia con un significado propio, sobre todo para distinguir los ministerios. Pero también podemos ver en esto pues un origen pagano de la estola. Pagano, recuerden que no quiere decir literalmente que sea malo. Pagano se refiere a los pueblos no evangelizados que tenían otras creencias distintas al cristianismo. Viene de pagus, aldea, pueblo, que hace esa señalación, ¿no? El pueblo que no está todavía evangelizado. Entonces, en estos ámbitos, que era el mundo civil, el mundo donde cotidianamente se movían los cristianos como ámbito propio, ¿verdad? Que andaban ahí haciendo las cosas que les correspondían como familia y miembros de la sociedad, pues iban viendo el uso que se le daban estas prendas y poco a poco las asumieron y las cristianizaron, si se puede usar el término, dándoles un sentido propio para el uso litúrgico. Como ornamento eclesiástico, el horarium, después llamado estola, a partir del siglo VI, se menciona oficialmente por primera vez en el concilio de la Odisea, en el siglo IV, años 300 y piquito. Habla ahí del uso de la estola y prohíbe este concilio su uso a los subdiáconos y clérigos inferiores, como los lectores y cantores. Estamos viendo que aquí está prohibido. Hasta este momento, en el siglo IV, está prohibido. Más adelante, con el pasar del tiempo, otros concilios van a establecer, pues que sí, que las órdenes menores también lo ocupen, pero en distinto modo al diácono y al presbítero. Entonces va a haber una distinción en el modo de usarlos, pero sí que lo van a poder usar. Esto pues lo establecieron en el canon 22 y el canon 23. ¿Verdad? La estola entonces iba a significar más que todo la dignidad del diácono y la del sacerdote. También por los concilios españoles sabemos que se imponían a los obispos y sacerdotes en su consagración, que hoy llamamos pues ordenación sacerdotal y ordenación episcopal. Respecto a Roma, los primeros testimonios
los vamos a encontrar en los llamados órdenes, órdenes tercero, quinto, octavo y noveno, en estas ordenanzas que se daban. Ahí, según parece, también los clérigos de órdenes menores usaban la estola. Entonces, ya vemos que en algunas regiones de Asia, la Odisea, estamos situados en Asia, entonces en la iglesia solo utilizaban los diáconos la estola como tal, los diáconos la estola. Por los concilios ya en España, hablando en Occidente, vemos que tanto diáconos como sacerdotes y obispos usaban la prenda. Y en Roma, ¿verdad? En Roma, como tal, vemos que los órdenes, estas órdenes litúrgicas, estas ordenanzas litúrgicas, ya establecían que también las órdenes menores usaran la estola de distintos modos al diácono, al presbítero y al obispo. Y como luego la influencia de Roma siempre ha pesado tanto en la iglesia, poco a poco el modo del uso de la estola de Roma se fue divulgando, propagando y fue la manera en que se estableció para el resto de la iglesia en cuanto a la manera en que se iba a usar la estola. Es decir, que desde las órdenes menores hasta las mayores. Desde las menores hasta las mayores. El horarium que se imponía a los diáconos y sacerdotes en su ordenación había estado toda la noche en Roma, imagínense, toda la noche sobre la confesión de San Pedro, el altar de la confesión, para penetrarse de su celo apostólico. Miren qué bonita costumbre. Entonces, los que eran ordenados diáconos y sacerdotes en Roma, especialmente por el Papa, por el obispo de Roma, pues tenían esta gracia, que la estola que iban a utilizar en su ministerio, pues había pasado toda la noche en el altar de la confesión, para simbolizar y para a la vez impregnar de ese celo apostólico a la estola, el celo apostólico del príncipe de los apóstoles, San Pedro. Bien, todo esto respecto a la historia de la estola, cuál ha sido su origen, y ahora miremos cómo es su uso en la época actual. Para ello vamos a tomar de fuente el escrito de liturgia papal, que siempre nos está citando lo que es la instrucción general del misal romano, lo que son las directrices que da la oficina de celebraciones litúrgicas del sumo pontífice, etcétera. Entonces esta página siempre la recomiendo. La estola es una prenda de tela que los ministros ordenados usan alrededor del cuello en las celebraciones litúrgicas. Simboliza la autoridad del sacerdote. Su nombre procede del griego estolé, que indica un vestido o un traje que lógicamente después evolucionó como hemos mencionado. Durante la misa es revestida por encima del alba y debajo de la casulla. Es lo que establece el misal romano. Es la norma litúrgica. Sin embargo, siempre hay sacerdotes, incluso obispos, que van a utilizarla como ellos quieran, siguiendo normas que no se sabe dónde sacan, posiblemente de la iniciativa personal, por algún gusto particular o la razón que fuese, pero desobedecen las normas litúrgicas. La liturgia establece alba, estola, casulla. No alba, luego casulla y encima la estola. Y vemos, aquí en América Latina hay sacerdotes que lo hacen así. Lo hacen así, es como que yo viniera y dijera, bueno, pues a pesar de que hay normas de ética en la vestimenta y que hay un sentido común que indica cómo se usa una prenda, pues no importa. Yo voy a utilizar mi ropa interior encima del pantalón, al estilo de los superhéroes, ¿no? La ropa interior, que bien lo dice el nombre, va dentro, pero yo ahora a mí se me da la gana, ¿no? Por iniciativa particular, de ponerme primero el pantalón y encima me voy a poner pues la ropa interior, el boxer. Y así voy a salir a la calle a hacer mis actividades. Pues equivaldría a lo mismo. Yo voy a celebrar la misa y entonces la estola que va interiormente debajo de la casulla, pues ahora digo, no, me da la gana, yo me la pongo encima de la casulla y voy a celebrar así la misa. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo y punto. Pero desobedeciendo las normas y el sentido común de escuchar la voz autorizada de la iglesia, que es la que ha dado origen a esta prenda, que ha bendecido esta prenda, que ha disciplinado esta prenda y que al ungirme sacerdote del Señor me dice cómo debo usar esta prenda. Entonces el sentido común lo apago para darle lugar a la iniciativa litúrgica, que hay que tener mucho cuidado con la iniciativa litúrgica, como lo advirtió el Concilio Vaticano II. Incluso que nadie quite y ponga nada por iniciativa propia. El Papa Francisco también ha hablado de esto.
Hay que obedecer a la iglesia en la liturgia. Sigamos. En ceremonias con muchos concelebrantes, que también se ha indicado, y lo vamos a ver cuando estudiemos la casulla, que de ser posible todos los concelebrantes usen casulla también, porque están ejerciendo su función sacerdotal, y como tal deben tener la casulla. Pero cuando haya una cantidad excesiva de concelebrantes y ante la falta de casullas, pues algunos de los concelebrantes, algunos, porque por lo menos una buena parte de ellos debe usar casulla también, solo visten la estola. Entonces no es que sea ilícito, la iglesia ha previsto esto, que haya a veces un número excesivo de sacerdotes, y entonces ante ese número excesivo, pues una parte usará la casulla, al igual que el sacerdote presidente, y los demás simplemente usarán la estola como símbolo de su dignidad sacerdotal encima de el alba. Cuando se viste la capa pluvial, otra prenda que vamos a ver más adelante, esta capa, ¿verdad? Que se prensa acá adelante y cae hasta los talones, a veces es más corta, pero cuando se usa esta prenda, va por debajo de la capa, no va encima de la capa, por debajo de la capa. También puede usarse sobre el sobrepeís en determinadas celebraciones, ¿verdad? Según las rúbricas. Si la rúbrica dice, úsese alba, hay que usar el alba. Si dice, puede usarse el alba o la sobrepeís, ¿verdad? Entonces el sacerdote va a utilizar pues su sotana, después la sobrepeís, la prenda blanca más corta, y encima se va a colocar la estola. La estola. Y en otras ocasiones inclusive puede usarse solo sobre la sotana. Por ejemplo, cuando un sacerdote anda en las calles, anda ahí, de repente le piden confesar un fiel y anda él su estola, y estolas misioneras que son un poco más cortas, pues simple y sencillamente sobre la sotana se pone la estola. Cuando visita un enfermo de emergencia, un bautismo en peligro de muerte, pues que no se anda buscando unos tantos ornamentos, simplemente la estola encima de la sotana y realiza su función sacerdotal. Ya repito, el poder está en el sacerdote, no en la prenda, y ciertamente, como ya se mencionó en el artículo de la Enciclopedia Católica, en caso de extrema necesidad, pues aún no teniendo estola, el sacerdote puede ejercer sus funciones ministeriales. En caso de extremísima necesidad. La estola es usada por diáconos, presbíteros y obispos. Hasta antes del Concilio Vaticano II y en el rito extraordinario, cada uno de los grados del orden la vestía de distinta forma para significar la distinción de los grados. Entonces, esto así se hacía hasta antes del Concilio Vaticano II. Los distintos grados del orden usaban la prenda de manera diferente, y así también los fieles diferenciaban de qué ministro se trataba, si era un obispo, si era un sacerdote, si era un diácono. Hay miles de formas de saber quién es quién, pero pues dentro de las prendas se distinguían portando la estola de manera diferente. Aún en el rito extraordinario, hasta la fecha, hoy en día, se sigue haciendo esta distinción en el uso de la estola. Los diáconos, desde el hombro izquierdo hasta el lado derecho del tronco, donde se sujetaba con el cíngulo, y así la siguen vistiendo los diáconos. Los presbíteros, colgando del cuello y cruzada por el pecho, de forma en que la tira que sale del hombro derecho se ajuste del lado izquierdo del tronco con el cíngulo, y la que sale del lado izquierdo, la tira se ajuste con el cíngulo al lado derecho del tronco. Con todo esto que hemos explicado que simboliza, pues llevar la estola cruzada. Los obispos la utilizaban colgando del cuello, pendiendo a ambos lados de forma paralela. Actualmente, esta distinción en el uso existe únicamente a nivel de los presbíteros y los diáconos, de los que son sacerdotes y de los diáconos. ¿Por qué razón? Bueno, recordarán ustedes que antes se le llamaba sacramento del orden sacerdotal. Hoy simplemente se llama sacramento del orden sagrado o sacramento del orden, porque se hace notar bien clara esta distinción de que los diáconos, aunque pertenecen al orden, al sacramento del orden, no son sacerdotes. Únicamente son sacerdotes el presbítero y el episcopo, es decir, el padrecito y el obispo.
Ellos sí son sacerdotes y realizan la función sacerdotal de ofrecer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pues al Padre. Mientras que el sacerdote no puede consagrar la Eucaristía, no puede consagrar el vino. Entonces, no es sacerdote. Por ello, después del Concilio Vaticano II, para remarcar bien esta diferencia, mostrar los que sí son sacerdotes de los que no, manifestar el hecho de que el presbítero y el diácono y el presbítero y el obispo ambos son sacerdotes, pues a partir del Concilio Vaticano II, tanto el obispo como el sacerdote usan la estola de la misma manera, es decir, a la usanza del obispo en el antiguo rito, que era caído directamente la estola sobre los hombros sin necesidad de cruzarla sobre el pecho. Entonces, en la actualidad, los sacerdotes por lo general la usan así, aunque muchos sacerdotes mayores, sacerdotes que incluso celebran el rito preconciliar, que siguen usando la cruzada, que no hay ningún impedimento, no hay una ley que prohíba que se utilice cruzada o que le quite mérito al simbolismo de utilizar la estola cruzada. El sacerdote, si se la quiere poner cruzada, pues no es que sea pecado, no es que sea prohibido, no es que sea antilitúrgico, no es que sea un acto de rebeldía, simplemente hay una carga simbólica de miles de años en el uso de la estola en esa manera, que el sacerdote simplemente quiere significar al portar la cruzada sobre el pecho. En la actual instrucción del misal romano, lo que se lee es lo siguiente, numeral 340. Numeral 340, instrucción del misal romano. Miren que siempre le citamos la instrucción del misal romano también para que vayamos viendo qué dice la iglesia en la actualidad respecto a X o Y prenda. Dice, el sacerdote lleva la estola alrededor del cuello y pendiendo ante el pecho, pero el diácono la lleva desde el hombro izquierdo, pasando sobre el pecho, hasta el lado derecho del tronco, donde se sujeta. Ahí se nos da la indicación de cómo portan la estola los sacerdotes, es decir, presbíteros y episcopos, y cómo la porta el diácono. Entonces, como vemos, a partir del Concilio Vaticano II, y lo quiere remarcar la Instrucción General del Misal Romano, donde más se quiere poner la diferencia es entre los que son sacerdotes y los que no, dentro del sacramento del orden sagrado. Mientras que antes, pues la distinción era más que todo de los distintos grados del orden. El diácono cruzado, el sacerdote sobre el pecho y el obispo caído sobre los hombros. Como he dicho, nada obsta para que el sacerdote pueda utilizar con toda libertad la estola de forma cruzada. La estola debe tener bordada una cruz en el centro y también en cada uno de los extremos. Una cruz puede decorarse la estola, ¿no? Sobre todo cuando van a ser estolas que ocupen con celebrantes. Entonces pueden estar más bellamente enriquecidas con bordados litúrgicos para resaltar más la belleza de esta prenda y no necesariamente a veces es una cruz, a veces el símbolo va a parecerse una cruz, a veces va a ser el monograma, la cruz constantiniana, a veces va a ser algún otro simbolito, incluso a veces marianos, que se le ponen a la estola. Pero la cruz del centro, en la parte superior, es la que debe mantenerse siempre presente. Es costumbre que al ponérsela, el ministro primero le dé un beso a la cruz que está en el centro, mientras dice la oración para revestirse con esta prenda. ¿Cuál es la oración? Redemici Domine, stolam immortalitatis, quam perdidi in prevaricatione primi parentis, et quam bis indignus accedo a tuum sacrum mysterium, merear tamen gaudium sempiternum. Lo que puede traducirse como, devuélveme, Señor, la túnica de la inmortalidad que perdí por el pecado de los primeros padres. Otra vez la alusión pues a esa dignidad anterior de nuestros primeros padres perdidas por el pecado original. Continúa la oración. Y aunque me acerco a tus sagrados misterios indignamente, haz que merezca, no obstante, el gozo eterno. Miren qué bonito, ¿verdad? Qué bonito todo esto que se nos dice sobre la estola, sobre la estola. Muy bien, por cuestión de tiempo y por un poco el contenido que es algo extenso, no mucho, pero sí lo suficiente para no abarcarlo en 5 minutitos, vamos a dejar el tema
del manípulo para la próxima sesión, viendo solo en este el tema de la estola, ¿verdad? Su desarrollo histórico, el origen de esta prenda, el cambio de nombre, la disciplina eclesiástica al respecto en los distintos concilios, era su uso por los distintos grados del sacramento del orden, su uso antes y su uso después del Concilio Vaticano II, y las recomendaciones en el uso respecto a ella, ¿verdad? Que es debajo de la casulla y no por encima. Pues para que tengamos presente pues todas estas cositas. Ya aquí les he citado la fuente de estos artículos que hemos consultado, siempre quedan en la descripción del video para que ustedes puedan meterse a ellos, descargar la información, vayan armando su carpetita donde tengan toda la información respecto a los distintos temas que vamos compartiendo con ustedes y así puedan tener siempre un material donde echar mano para respaldar pues su opinión respecto a X o Y cosas si alguien les llega a inquirir, a preguntar, a cuestionar sobre algo respecto a los temas de la liturgia que hemos visto ya en este canal. Muy bien, les invito a suscribirse a nuestro canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que podamos produciendo cada semana para formarnos en este ámbito. Visiten también nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, Santo Debo Ser, y en el ámbito de la doctrina de corte apologético, nuestro canal Creo Señor Yo Creo. Escúchenos a través de Spotify, síganos en Facebook como @WalterFajardo20, participe de nuestra comunidad en Telegram y en WhatsApp, y pues esto lo pueden hacer todo lo que he mencionado tocando los enlaces que dejamos en la descripción. Ahí tienen las ligas, los links, como ustedes le llamen, para que puedan acceder fácilmente. Y si lo tienen a bien, colaborar económicamente con esta comunidad. Ustedes saben que, por ejemplo, hay muchos canales que están monetizados, YouTube los monetiza, les pone anuncios y todo. Nuestros canales no están monetizados. Sí salen en algunos videos anuncios por defecto de la plataforma que les sugiere a ustedes algún artículo, alguna cosa, pero nosotros pues no estamos monetizando ninguno de nuestros canales. Entonces, de parte de YouTube no recibimos un peso al respecto, y todas las mejoras de nuestro equipo que vamos teniendo, pues el aro de luz, la cámara, el micrófono, etcétera, lo vamos haciendo con ayuda de ustedes, la comunidad, que de vez en cuando pues nos tiende la mano. Es para eso que se invierte pues cualquier ayuda que pueda llegarnos de parte de ustedes respecto al servicio que prestamos en nuestros canales. Muy bien, pasamos ahora a la sección hablando con la gente, para que ustedes puedan tener la oportunidad de comentar al respecto, qué les ha parecido, les llamó la atención, ya conocían esto, el nombre que tenía antes la estola, cómo se empezó a llamar después. Si tenían alguna idea de esto, algún comentario que quieran hacer respecto, para que tengamos esto en mente y podamos comentar ahorita en YouTube, en la caja de comentarios, pueden dejarnos ahí sus saludos o lo que quieran decirnos. Y si hay alguien en Zoom, ¿verdad?, pueda participar encendiendo su micrófono. Cedo la palabra a nuestro hermano Osvaldo. En YouTube hay un comentario de parte de María de los Ángeles Flores que dice: excelente noche, hermano Walter. Muchas gracias por la sesión. Dios lo bendiga. Perfecto, hermana. Que Dios también a usted le bendiga. Gracias por continuar formándose con nosotros, por seguir aprendiendo de todos estos contenidos que la iglesia nos permite conocer, y esperando en Dios que siempre podamos compartir pues estos conocimientos con otros hermanos de otros grupos, de la pastoral litúrgica, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, para que ellos también se nutran de estas enseñanzas. Gracias, que Dios le bendiga. No sé si hay algún otro comentario más. No por el momento, pero aprovecho yo para preguntar. Me quedó una duda con respecto a quiénes no eran sacerdotes o no eran reconocidos como sacerdotes. Más que no eran reconocidos como sacerdotes, que nunca lo han sido, los diáconos nunca han sido sacerdotes, ¿verdad? No tienen el poder sacerdotal de ofrecer el sacrificio. Recuerden que el término sacerdote tiene por raíz sacer, que significa sacrificio. Sacerdote es aquel hombre que ofrece el sacrificio. Y como el diácono no tiene esta potestad, no tiene esta autoridad, los apóstoles no le confirieron este poder a los diáconos instituidos por ellos, entonces ellos no son sacerdotes, son ministros ordenados, pertenecen al sacramento del orden, es el primer grado del orden,
pero no son sacerdotes. Por eso al sacramento se le llama sacramento del orden o sacramento del orden sagrado, pero no sacramento del orden sacerdotal, porque los diáconos, que también son ordenados, no son sacerdotes, son ministros que ejercen una función propia, la diaconía en la iglesia, y la iglesia le da su responsabilidad, ¿verdad? El cuidado de los más necesitados, la predicación de la palabra de Dios, el ejercicio de la caridad. Entonces, para que lo tengamos presente. Muchas gracias, hermano Osvaldo, por su participación. Bueno, si no hay comentarios, si no hay otro tipo de comentarios, vamos a dar por finalizada la sesión de este día poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y rico en misericordia, te bendecimos y adoramos, te alabamos, glorificamos y damos gracias, porque nos permites conocer todas estas cosas, Señor, para nuestra formación litúrgica, para servicio a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Te pedimos, Señor, que cuanto aquí hemos nosotros compartido sea para gloria tuya, que todo nuestro obrar te tenga como fuente y tienda a ti como a su único fin, y que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, nuestra Reina Madre y Señora, de San José su esposo, de los santos, de los ángeles, alcancemos las gracias que de ti necesitamos para perseverar en la vida cristiana, para poner en práctica el Santo Evangelio y alcanzar el don de la vida eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confuimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias sine necessitatibus. Sed a periculis cunti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra le quis insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur. Tuque prince milice celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et guberna. Amen. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos ustedes, a su familia, y que nos conceda la gracia de podernos reencontrar en una próxima sesión formativa. Un abrazo para todos y será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.